pues el texto explica de que siempre era frente a Dios Quetzalcóatl que se preparaban estas cuestiones. Y de las dos imágenes, obviamente la grande es la más auténtica, la otra ya se ve que se van insertando elementos cada vez más europeos y se van erotizando las escenas, pero les pongo estas dos para que tenga una idea de que era siempre una comunicación. Se le pedía a Dios que por favor fuera benévolo de, digamos, dar su veredicto o dar su diagnóstico, por eso se le dirigía primero a él en este tipo de eventos. Sobre este papel echaban suertes, así dice el autor. Y aquí está, la ciencia no se extendía a más de un papel pintado, que es realmente el tonalamática, así se conoce ese término en el centro de México. Y ahí agarré por cuestiones de espacio para que se pudiera por lo menos apreciar un poco el de Cosby, que es una tira de estas famosas tiras que parecen, se extienden, y saqué una a detalle. Y ustedes pueden ver en esta foto que tiene un detalle que hay dos cuadritos más alargados en los bordes superiores e inferiores, y en medio ahí está ese tonalpúwali, que es esa línea de esas suertes sobre las cuales se va a echar ahorita la semilla. Haciendo un acercamiento todavía más grande, un papel pintado donde tenían cada ídolo en su casa junto a estos los días. Y ahí ustedes pueden ver que en estos cuadritos hay dos imágenes. La izquierda es el ídolo o Dios, o sea, Durán realmente no hace ninguna distinción para él, es lo mismo. Y a la derecha está lo que él llama el calendario. Hay que tener mucho cuidado, estoy nada más tomando los términos que están usando, porque de calendario no tiene nada, absolutamente nada. Bueno, estos signos del que está hablando son estos 20 signos. Estos son los 20 signos de los Mexica, Zipactli, Ejecatl, Calico, Esparin, Huatl, Miquistli, Mazatl, Cochti, etcétera, etcétera, etcétera. Los mismos 20 signos los tenemos en la cultura maya, en el mismo orden, pero bajo otros términos, o sea, otros nombres. Y de que este tipo de tonalamatl también existió en la cultura maya, de esto hay una evidencia, que es el Códice de Madrid. En las páginas 13 a 18 está esa famosa tira de estos elementos circulares con estos garabatitos adentro, que realmente es el tzolquín, o sea que lo que conocemos como tonalpúwali en la cultura náhuatl es el tzolquín en maya, nada más que la palabra tzolquín no me gusta realmente usarla porque no es una palabra autóctona, es un invento de un investigador, William Gates, que se la jaló porque agarró unas palabras del quiché, luego las tradujo al maya, y pues ahí quedó la palabra, y ahora quien la quita de la literatura, ¿no? Pero en fin, ahí está, ¿no? O sea que también tenemos esa evidencia en la cultura maya. O sea, y sobre esta tira de papel que se extendía, luego se tiraban precisamente las suertes, o se formaban según la técnica, y eso también varía de sacerdote a sacerdote. Y acá leí un poquito de etnografía, muy ricas zonas de los altiplanos de Guatemala, Chiapas. Cada uno de estos aquines o aquij, como también se les llama, tiene su propia técnica. O sea, la técnica es algo muy propio, pero importantes son los elementos constituyentes, que siempre la tira, o que es el papel o la tela, sobre que se van formando montoncitos con pues, granitos de maíz, frijolitos, o simplemente se va contando según la técnica que uno quiera aplicar. Pero siempre es el mecanismo de estos 20 signos. Y aquí les presento, estos son los 20 signos que tenemos en maya, ¿no? A la izquierda está, como yo digo, con los pedestalitos, como la foto familiar. Estos son los de las piedras, y los que están de negros, estos son los de los códices, ¿no? O sea, hay ligeras variantes, pero estos son los 20 signos: Imishki, Akbal, Han, Chichan, Pini, Manik, Namat, Muruk, Or, y así. Si uno pone esta tabla, la compara con la otra, va a ver que hay grandes correspondencias. Y si no son correspondencias a nivel de término, son correspondencias a nivel semántico, o sea, por contenido, ¿no? Por ejemplo, donde dice Akbal en maya, en la correspondiente mexicana tenemos Cali. No se pregunta, bueno, ¿qué tiene la cavidad bucal, que es Akbal, que es la que se puede ver, que ver con Cali? Bueno, las dos son cavidades. Las casas y la cavidad bucal se conciben como lugares oscuros de entradas, por lo tanto es una semejanza que se genera acá. Y Ak también significa oscuridad, o sea que están jugando aquí por palabras.
vamos a hablar un poquito de lo que Landa dice, ciencias. Como el Congreso está bajo de la ciencia y de las artes, pues yo me quedé con la duda porque Michael Cole, cuando él publica su libro Los Mayas, en los años 60, él tajantemente dice los mayas no tenían ciencia, porque la ciencia no existió en ese momento. Y dije, claro que como no, pues uno lea Landa, ¿no? Aquí dice que los de Yucatán fueron tan curiosos en las cosas de la religión como en las del gobierno, y que tenían un gran sacerdote que llamaban Akinmay, y que les sucedía en la secundaria a sus hijos y parientes más cercanos, y que en estaba la llave de sus ciencias, ¿sí? Entonces, a lo que voy es simplemente esto. La palabra ciencia siempre está sujeto, igual que otras, a definición y temporalidad. Y obviamente en el siglo XVI, XV, el concepto de ciencia era muy distinto al que manejamos actualmente. Y cuando Landa escribe esto, la ciencia europea tiene muchas más afinidades con la ciencia mesoamericana que lo que tiene actualmente. O sea que es muy interesante porque realmente también estas cuestiones de astrología, en conexión con la astronomía, mágica natural, todos esos conceptos van fluyendo en esta misma época en Europa. O sea, cuando los europeos llegan, se ven enfrentados a un mundo que es tan similar y tan parecido que luego pues cuesta precisamente convencer a los mesoamericanos que por favor ya dejar los ídolos y las idolatrías y convertirse en buenos cristianos, porque hay muchas afinidades en prácticas. Si uno no conoce las sutilezas dogmáticas del contexto, simplemente adopta el sin darse cuenta. Entonces eso es realmente lo que pasa. Y igual aquí con las ciencias y artes hay que definirlas en el contexto histórico. Y que en estas trataban nomás y que daban consejo a los señores de respuestas a sus preguntas, y que cosas de los sacrificios pocas veces las trataban, sino en las fiestas muy principales o negocios muy importantes. Y que estas provenían de sacerdotes a los pueblos cuanto faltaban, examinándolos en sus ciencias y ceremonias, y que les encargaban de las cosas de sus oficios y el buen ejemplo del pueblo, y proveían de sus libros, y que estos atendían al servicio de los templos y a enseñar sus ciencias y escribir libros de ellas. O sea que aquí tenemos toda una tradición que significa que está perpetuando esta información. O sea, a pesar de que los datos etnográficos que tenemos muestran que hay ciertas variabilidades en torno a las técnicas, sí obviamente hay patrones que se tienen que seguir rutinamente. Y los que trabajamos ciencia pues sabemos que eso es lo que se hace, se siguen patrones técnicas establecidos. Estamos hablando de métodos, por lo tanto estamos hablando de un aparato científico que se está aplicando aquí. Y además dice enseñar sus ciencias y además escribir libros de ella, o sea que llevar constancia constantemente, repetir los libros, volver a copiar los libros, porque hay que también tomar en cuenta los libros en la zona maya no se escribían por gusto, se escribían por necesidad. La humedad descomponía el material base, el amate, por lo tanto tenían que ser reescritos constantemente, lo que también permitía actualizar ciertos datos. Y sigue, Landa es muy explícito aquí, que lo principal que llevaron a sus tierras estos señores que desampararon Mayapán fueron los libros de sus ciencias. O sea, dejaron todo tirado, por decirlo así, pero los libros de no libros. Yo personalmente también lo haría, pero creo que mi esposa estaría en contra, porque siempre fueron muy sujetos a los consejos de sus sacerdotes, y que por esto hay tantos templos en aquellas provincias. Y más adelante, los mayas idólatras eran los más idólatras eran los sacerdotes, chilanes, hechiceros y médicos, chacas y nacones. El oficio de los sacerdotes era tratar y enseñar sus ciencias, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se vuelve a repetir este patrón. Y aquí hay otra frase interesante, que las ciencias que enseñaban eran las cuentas de los años, meses y días, las fiestas y ceremonias, la administración de sus sacramentos, los días y tiempos fatales, sus maneras de adivinar. Y de esto vamos a hablar a continuación. Remedios para los males, las antigüedades, leer y escribir con sus letras y caracteres. Y esto es muy importante porque realmente lo que vemos aquí, Landa no solo está haciendo la descripción, está también dando el ámbito de operación de esta ciencia. Y aquí simplemente aventarme en una discusión académica respecto a esto. Aquí veo ciencia, pero también, o sea, podemos ver cuestiones de matemática, pero también podemos ver cuestiones teológicas en el más amplio sentido, ¿no? Hay dos referencias que sí quiero mencionar, que es López Medey, que fue oidor, que vino de Guatemala para ver
qué desmanes había hecho Montejo en 1550 y vino a inspeccionar, y él es uno de los pocos autores no eclesiásticos que nos dan la siguiente información. El sacerdocio, culto y religión de Yucatán era grandemente temido y estimado por todos los comarcanos, y él se refiere hasta México, o sea, México, Guatemala, toda esta zona, por ser tenidos los sacerdotes yucatanos por gente más religiosa, entendida y sabia, y más extremados en ceremonias y ritos y de más gravedad, porque tenían aquello en su manera de letras y sus cuadernos y tratados de sus idolatrías y falsa religión. La última es viaje del oficio, es católico, es cristiano, es europeo, pero vemos que efectivamente los yucatecos tenían aquí en la vanguardia, eran realmente los más experimentados, porque tenían un sistema de escritura que les permitía recordar también por sonido lo que se tenía que hacer. Y también entre los Chuquimaya encontré este pequeño dato. Los viejos se reunían y sacaron algunas pinturas antiguas que usaban para contar los meses y años y arrojaban las suertes encima de las pinturas y en donde estas cayeran, ellos sabían y entendían. ¿Por qué hago tanto recuerdo? Para mostrar que hay un patrón. Hay un patrón y que aún están los datos muy escuetos, y realmente hay que sentarse y leer un montón de textos para unir todas esas pequeñas informaciones. Podemos sintetizar esta información de la siguiente manera. Las ciencias mayas eran, en esencia, la cuenta del tiempo en base a un calendario. Las fiestas que estaban basados en este tiempo, hay que recordar que había 18 meses a 20 días y cada uno era una fiesta, por lo tanto, estas fiestas se regían por el calendario. Y está la adivinación, los días y tiempos fatales, pero no solamente esto, sino que también pues cuestiones cuestiones prácticas, ¿no? Si un día que va a salir bien, si un día que va a salir mal, si la salud, si el niño va a ser bueno, si malo, si va a ser torpe, si va a ser inteligente, etc. El sortilegio, ¿no? O sea, el arrojar suertes encima de un papel y pues escribir esos tratados, o sea, hacer todo este registro. Y de estos, pues como marqué en rojo, me de la adivinación, porque como un académico tenemos que definirlo todo, porque si no va a quedar todo suspendido en el aire. Bueno, adivinación es un tipo de sortilegio. Es un arte, en este sentido como lo describen, realmente es un método, es una técnica, de interpretar los sucesos futuros mediante señales que actúan en el presente. Ahora, bueno, ¿y cómo lo hace tirándolos sobre el papel? Bueno, es que también es una práctica mántica de predecir hechos venideros para obtener información sobre acontecimientos futuros con el objeto de reducir la incertidumbre existencial. Y aquí quiero seguir, estamos entrando a un tema que no se ha trabajado realmente mucho, que es el tema de las mancias. Las mancias son un conjunto de técnicas tradicionales y socialmente reconocidas, hay que decirlo, lo que actualmente conocemos como horóscopo que vemos en los periódicos, genera ciertamente risa, está ahí pero realmente no está ahí. Pero en esta sociedad de la que estamos hablando, en esta época, el horóscopo era la parte más importante del periódico. ¿Sí? Era el que decía, el que daba la información, porque era una técnica socialmente reconocida para dar protección al individuo contra la incertidumbre existencial de ser dominado por el mundo. Estos son fenómenos psicológicos que estamos expuestos todos los días. Cuando entramos en una crisis laboral, por ejemplo, por cuestiones de falta de dinero, despido, etc., nos preguntamos seriamente qué realmente hacemos, qué estamos haciendo. Ese tipo de problemas, nosotros los delegamos al psicólogo, y si ellas son más serios, el psicólogo, el psiquiatra que nos va a dar un chochito, una pastilla, y si nada sirve nos encierra, estamos fuera de sociedad. Eso es algo muy moderno, pero en esta sociedad no es así. Me estoy remitiendo aquí a trabajos de investigadores de la ciencia de la religión que han trabajado extensamente este tema, y uno de los más conocidos en este ámbito es de Martino, que ha trabajado precisamente este problema de la magia en estos contextos, y él dice que la magia, o también la mancia, que es parte de un sistema dentro de este complejo psicológico, dice que estas son técnicas que evitan que el hombre pierda la cordura ante toda esa incertidumbre diaria a la que está expuesta. Estamos hablando de una sociedad donde la sobrevivencia diaria estaba al orden del día, no como hoy que estamos planeando años en adelante. Bueno, mira, en 2 años voy a entrar a la carrera, en 3 años termino con esto, en 4 años voy a hacer la tesis de licenciatura, en 5 años voy a estar en una maestría, en 6, etcétera, etcétera.
para que las personas puedan seguir siendo activas en este ámbito, necesitan un respaldo, y ese respaldo lo provee la misma sociedad, la misma cultura, porque estas técnicas mágicas tienen el objetivo de recuperar y liberar la iniciativa activa de poder actuar coherentemente en el mundo para la sociedad en base a los valores establecidos que tiene esta sociedad. Conocemos también los procedimientos inversos donde una sociedad voluntariamente o conscientemente induce a que esos valores se pierdan. O sea que estamos hablando de fascismo, por ejemplo, ¿no? La persecución racial. Todos estos son también técnicas que derivan de estas mismas prácticas, pero con un fin totalmente opuesto y nefasto, ¿no? Entonces estamos hablando de una técnica, y esta técnica, estas mancias, son muy interesantes porque proporcionan ejemplos y patrones, o sea, estereotipos de conducta deshistorizados o destemporalizados. Y Dermatino dice claramente que eso es precisamente el mito. El mito da patrones de conducta, ¿no? Y estos patrones de conducta, en el caso del que estamos hablando, lo proveen los dioses mismos, dan esos patrones de conducta. Al final les voy a presentar un ejemplo. Y también estas mancias consisten de acciones y palabras formalizadas, o sea, los cantos, los rezos, de hecho todo el ceremonial, el libro, o todos los ritos que describe Landa, o sea, el Tex-Mex, el bautizo, las fiestas de Año Nuevo, todos esos son ritos, y por definición, acciones formalizadas son ritos. O sea que podemos decir lo siguiente, que la mancia existe sin la religión, pero no hay religión sin prácticas mágicas. Toda religión siempre conserva algo de este tipo de prácticas. En el buen sentido, estas prácticas son coadyuvantes, son auxiliares y tienen la función de mantener los valores culturales, sociales, éticos en alto. Y de hecho, invocan constantemente estos valores con la finalidad de mantener vivo esta fuerza de vida que cada individuo necesita para poder vivir en sociedad. El grado de integración de esa mancia a la religión realmente depende del contexto cultural y social. Y en Mesoamérica, o sea, en este caso que estamos hablando, en el área maya, la mancia, aquí la integración mediante el Tonacuayo o el Tzolk'in, está plenamente integrada a esa religión. Es parte de, no se puede desligar. Nosotros sí, cuando abrimos el periódico, vemos los logros, sí, total, no hay una conexión. ¿Cuál es esa peculiaridad de esa religión maya que vamos a hablar? Primero, es politeísta. Pero politeísta no solamente significa que hay un montón de dioses, no, estos dioses están organizados en un sistema, en un panteón. Ese panteón funciona. No todos los dioses son expertos en un ámbito, en un tema. De hecho, muchos dioses se traslapan, forman equipos para gobernar, para controlar un área. O sea que ningún dios es omnipotente, ningún dios tiene solo el poder, hay unos que tienen más poder que otros, pero al fin y al cabo todos tienen que trabajar en conjunto para que esto funcione, ¿no? Y lo importante es que estas fuerzas, estos dioses, realmente son las fuerzas naturales y sociales. Hay que recordar que la guerra es una fuerza social y está bajo el mando de Tezcatlipoca en la cultura azteca, por lo tanto está fuera del control del individuo, ¿no? O sea, estamos hablando de ese tipo de fuerzas. La cizaña, por ejemplo, también es uno, la envidia es otro, ¿no? Es ajeno a, ¿no? Y el hombre necesita de estas fuerzas naturales y sociales para lograr su subsistencia y existencia. Entonces estas fuerzas son una realidad perceptible y son pensadas como seres inmanentes en este mundo, no son dioses trascendentales, son palpables, pero superan al hombre en sus fuerzas y se sustraen a su control. O sea, ¿cuántas ganas quisieran controlar los huracanes? No, vete por acá, vete a casa, ¿no? Pero no se puede. Por lo tanto, estas fuerzas son lo que llaman teot o fu. Los seres sobrehumanos son capaces de tomar aspectos antropomorfos y estos son fundamentales porque solamente así se puede comunicar uno con ellos. Y como son pensados en formas antropomorfas, cuando actúan, disponen y crean precisamente en estas formas el mundo, enseñan y dan el mantenimiento al hombre. Y aquí nada más un ejemplo. Estos ejemplos solamente se encuentran en textos náhuatl, porque lamentablemente en la cultura maya como que ya se habían fastidiado un poquito los franciscanos de relatar y de escribir y conectar esa información. Y aquí en náhuatl el texto dice Quetzalcóatl in Ejecat,
Si lo traducimos literalmente, no significa que Quetzalcóatl es el dios del viento, no, él es el viento, ¿no? O sea, esta palabra Dios, que a menudo nos gusta insertar ahí, genera esa perspectiva como si hubiera todo eso un rector que esté fuera del ámbito y que esté controlando el viento. No, pero el viento es el mismo. Y pues hay varios dioses que tienen este tipo de descripción. Por lo tanto, Mesoamérica, como ya vimos, estos dioses son parte de esta cultura, participan de hecho en todas las actividades del hombre. Por lo tanto, no existe una contraposición de la religión y en los asuntos civiles en esa sociedad, ¿no? Como lo tenemos nosotros, el aspecto religioso y el aspecto profano, ¿no? O cívico. Por lo tanto, en Mesoamérica la religión es ubicua y por ende es cosmológica. Solamente las religiones cosmológicas son ubicuas. Las trascendentales tienen sus espacios designados a. Siendo cosmológica, por lógica, la categoría de lo religioso es absurda porque no se opone a ningún otro concepto dentro de esas sociedades. Por lo tanto, sería más apto hablar de una cultura politista más bien de una religión politista, ¿no? Porque lo único con lo que realmente identificamos que existe algo como religión en esas sociedades es el servicio que le prestan los hombres a esos dioses, para que los dioses, a raíz de estos servicios que el hombre le da, pues le haga partícipe de sus bienes, o sea, le mande la lluvia, le haga crecer el maíz, le sea exitoso en la cacería, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el hombre tiene que buscar mecanismos, y el mecanismo que tiene el hombre es el ritual, ¿no? El ritual le sirve al hombre para influenciar sobre esas actividades de los dioses. Y dentro de esos rituales es, como ya he dicho, por definición está la adivinación mediante el tonal romántico que contiene el tonal Kuwali o el Tzolk'in. Por lo tanto, aquí tenemos un ritual mántico, oráculo de suertes, que le sirve al hombre como medio de comunicación para averiguar, a ver qué es lo que quiere este personaje ahí. Y entonces, siempre viene esa discusión de, pero que si el Tzolk'in es parte del calendario, es un calendario, no sé, todos dicen eso. Pero ahí nada más les recomiendo leer Sahagún es muy claro. Esta cuenta muy perjudicial y muy supersticiosa y muy llena de idolatría, llamaron a esta cuenta el calendario de los indios, no entendiendo que esta cuenta no alcanza todo el año, porque no tiene más de 260 días de círculo, y luego torna a su principio, así que no puede ser calendario, y nunca lo fue, porque el calendario contiene todos los días del año y las fiestas del año. O sea que entonces, ¿qué es Tzolk'in? Pues no es calendario, sino que arte adivinatoria, donde se contienen muchas cosas de idolatría y muchas supersticiones y muchas invocaciones de los demonios, tácita y expresa. Pero como les dije, este sistema está dentro de este calendario. Nosotros vemos que de hecho corre paralelo al calendario. Y eso es un fenómeno que se aplica en algunas culturas. Y nos falta pues el mito explicatorio, que es el etiológico, el Jerónimo de Mendieta, que nos dice qué está pasando aquí. Y va más o menos de la siguiente manera. No tuve que reducir a lo más mínimo que había por 2 cuartillas de este mito. Dicen que como sus dioses vieron haber ya hombre criado en el mundo y no tener libro por donde se rigiese, altercaron los tres. Y aquí se refiere a la primera madre, al padre y a su nieto, que es Quetzalcóatl, sobre quién pondría la primera letra o signo del calendario. Y otra vez, Jerónimo de Mendieta con el error de que no estamos hablando de un calendario, estamos hablando de una cuenta adivinatoria. Pero interesante aquí es el punto de que los dioses les van a dar a los hombres los libros con sus signos adivinatorios. Esa es la clave. Y por lo tanto, la primera letra o signo de tal calendario pintaron y pusieron Sesipactli, que quiere decir una sierpe, y esa la puso precisamente Zipactonal. Si vemos Zipactonal significa precisamente el signo de Zipactli, o sea que ella replica el nombre del signo al que le da a este elemento. El marido de la vieja puso 2 cañas, ¿no? Y el nieto 3 casas. Otra lo interesante de esto es lo siguiente: los dioses, o sea, Zipactonal, Oxomoco, Quetzalcóatl, escogieron sus signos del oráculo de suertes para que el hombre se gobernase por ellos. Es decir, los signos son patrocinados por estos dioses y tienen por lo tanto un origen divino. O sea que toda esa mancia es de origen divino. Por eso digo, en este caso en la cultura maya, como cultura mesoamérica, está plenamente integrada una mancia a la práctica ritual religiosa y al culto a los dioses.
A su vez, los dioses pueden ser identificados y representados por los números, en este caso es el 1, el 2 y el 3. Porque llama mucha atención que la señora pone al cipaque el número 1, el viejo, que en maya efectivamente es la cara de un viejo, el 2 para Acatl, para caña, y el jovenazo, el 3, le pone a la casa. Entonces es realmente abuela, abuelo y nieto. Y lo que más frustra es que ahí termina el autor diciendo, y no voy a seguir porque eso voy a fastidiar a los autores. Y uno está nada más ahí gritando de que, ¿dónde están los otros 15? ¿Dónde están los otros 15? No hay, pues, lamentablemente más tengo los 3, ¿no? La regla dorada cristiana, o griega. Bueno, y al que todavía no le he podido convencer de que Tzolk'in no es un calendario, sino es arte adivinatoria, pues va lo siguiente. La mancia, o sea, el Tzolk'in nunca posee clasificadores numerales. ¿Qué es eso? ¿Qué es un número clasificador? Bueno, un clasificador es un conector que aparece entre un dígito y un sustantivo que se tiene que contar y contabilizar, y determina y define la calidad del objeto que se contabiliza. Pero en el Tzolk'in los números 1 y 13 se conectan de manera inmediata con el signo, o sea que no hay, nunca vamos a encontrar un conector entre ambos, ¿no? Y aquí precisamente también Thompson y otros ya habían observado de que muchos dioses y muchos personajes que se refieren en textos, sus nombres se representan a través de combinación del número y signo, o sea, a través del Tzolk'in. Y aquí más les puse un ejemplo, Popol Vuh, Unapu, ¿no? Es Unu Ahau realmente, ¿no? Xbalanque es 9 Manik, ¿no? Urbaz es uno mono aullador, el otro no lo puse, es un Chuen, un Kamé es uno muerte, Kamé, 7 muertes. Entonces todos esos son claves. Y lo mismo tenemos para los mexica. Seacatl, uno Caña, es el sobrenombre de Quetzalcóatl como el dios de estrella de alba, ¿no? Nahui Acatl es el nombre del fuego dentro del calendario. Nahui Ejecatl son los tlaloques de los 4 puntos cardinales, o sea, los 4 vientos. Y Chicomecuatl, o sea, Chicomecuatl bastante, sí lo sé, 7 serpientes en la encarnación del maíz. Y así podemos continuar, o sea que los dioses mismos se representan a través del signo. Y aquí el ejemplo del Hab, que sí posee los clasificadores numerales. Ustedes ven que es una cuenta larga. A la izquierda está el signo introductor, después viene 9 Bactum, y encima del signo de Bactum, que es la cabecita con esta mano, está la sílaba T. T es el clasificador más común que hay. Son unidades de tiempo, objetos pequeños, objetos acumulables y cuantificables. No, él también dice 15 Catún, pero dice 15 T Catún, o sea, 15 contabilizables de estos. Y 5 T Catún, ¿no? Por eso 5 tunes de esto. Y cuando viene al final Kin, de repente desaparece el T, pues porque no hay nada que contabilizar. Pero sí podría estar ahí. O sea que la regla de los clasificadores es la siguiente: no tiene que estar, pero debería estar ahí, ¿no? Y en el caso del Hab, que está hasta el final, también vemos que es 8 algo, y el T está insertado entre el dígito y el mes, o sea que son 8 días de estos. Pero el Tzolk'in, ustedes pueden ver que es 10 Ahau, jamás, nunca va a tener un clasificador. Eso es una imposibilidad. No la va a tener. Por lo tanto, solamente es un nombre, son 2 personajes, son una clave que está ahí, y esta clave se suma al Hab. Y para concluir, no hacerlo más largo, un ejemplo. Es un ejemplo que viene del Códice de Dresden, que son las páginas donde los dioses hacen fuego. Eso es lo que se ve a primera vista. Lo que realmente dice que están pidiendo el consejo de los dioses, es un juego de palabras, pero realmente la acción es hacer fuego. Y los textos no narran. Si ustedes pueden ver, hay un punto rojo en la esquina arriba a la izquierda. Ese punto hay que combinarlo con cada signo que va en la columna que está debajo. O sea, 1 Manik, 1 Kawak, 1 Chuen, 1 Akbal, 1 Men. Y otra hay que hacer lo siguiente: otra hay que tomar el dígito, y ese dígito hay que sumar el primer número en negro que está que viene. 1 más 17 es 21. Pero como no podemos rebasar el 13, porque nada más tenemos 13 números, llegamos a 4. 4 más 9 es 13, está. 13 más 25 es 12, porque hay que botar los 13 que están de más. Y 12 más 2 es 14, por eso nada más queda un puntito. Y ese puntito que está al final de la línea, o sea, con el 4 personaje,
corresponde exactamente al número 1 del puntito rojo que está aquí encima. Ustedes pueden ver que solamente hay tzolk'ines y hay personajes. Estos personajes son todos dioses. Y cada personaje nos va diciendo si es bueno o es malo. Ahora tenemos una escena. Agrandé un poquito los textos. Ahí está una de esas fechas, uno de esos tzolk'ines que ya hemos visto. Esta es una fecha, es un texto donde habla de que se está haciendo fuego, lo está haciendo el fuego el señor de Yaxchilán, de hecho es Chetechán de Yaxchilán, y lo está haciendo con un compañero que está a su lado derecho, están sentados encima de la entrada del inframundo. Ahora lo interesante de esto es lo siguiente. El punto 1, en el caso del Códice de Dresden, se combina con el Kawak, y ese corresponde exactamente a uno Kawak en este texto. La diferencia es que en el texto del monumento, del Artunich, está combinado con el Har, o sea que es un hecho histórico. Pero este hecho histórico tiene una base no histórica, que es el tzolk'in de uno Kawak. Y uno dice, bueno, coincidencia, ¿no? Y también dije esto al principio cuando lo vi. Pero cuando vemos la persona que está acompañando al gobernante haciendo el fuego, es un dios del inframundo. Es un Gitach Kukuchan Bahuay Chok Sahal Matawil. Matawil es el inframundo. Y en el caso del Códice de Dresden, es efectivamente un dios también del inframundo. Con otro nombre, completamente de acuerdo, pero está este patrón. Ahora bien, si esto es fortuito, no estoy seguro, porque he visto otras ocasiones donde esto también se repite entre el Códice de Dresden y monumentos epigráficos del clásico. A lo que voy, tenemos aquí 700 años de por medio, y el valor de este tzolk'in sigue siendo no se ha modificado su función, sigue siendo asociado al hacer fuego. Y en el otro caso creo que es una cuestión de que el dios es invocado para que sea partícipe de una actividad por los hombres, y tanto en el Códice de Dresden como en el monumento de piedra dice exactamente lo mismo. Que lo invitan a bajar y a venir. Y ahora por fin el Umuti, el Chuen y el Umuti. Este es el nombre que dieron los mayas coloniales al ritual mágico mesoamericano que se conoce como horóscopo maya. Y de hecho, el primer investigador que puso aquí un puntito en la I fue precisamente Alfredo Barrera Vázquez en 1937. Es un pequeño cuadernito que todavía se puede comprar. Lamentablemente nadie le ha dado seguimiento a este trabajo, a este pequeño trabajito. Porque ahí él hizo un montón de cosas, de hecho reconstruye todos estos significados que hay, y dice precisamente esto es una ciencia para determinar los días críticos fatales, y además es un oráculo de suertes para la adivinación que se plasmaba en el tiempo y que atestaba el eje rector de esa cultura mesoamericana. Todos invocaban y se basaban en esto, no había nada que no se hacía en esto, como dicen hoy, no doy paso sin guarache. O sea, sin antes consultar mi horóscopo, ¿no? Y es una práctica cultural, porque todas las decisiones de hombres se regían por ese tipo de cosas. Y para concluir, pues ahí está el texto original, que está en el Chilambalam de Kawa, y ahí viene el texto Umuti, Uchueni, Kim, San Samal, Ukabajo, Yajal, Kapuru Kalor, Ushokolo, Yajal, Kakukulte, In. O sea que este es el arte y el presagio de los días, del día para todos los días. Entonces vienen los elementos y describe en un orkan, este es el mut, o sea que esta es su decisión, este es el portador. Y también en Códice de Dresden, esto ya no lo puse por cuestión de tiempo, hay también una escena donde mujeres están cargando pájaros en sus espaldas, y las pájaras se llaman mut, se están cargando sus presagios. Bueno, y con eso quiero cerrar mi pequeña charla. Muchas gracias. Pasamos a la ronda de preguntas.